Hola a todos, en este vídeo voy a tratar el tema del consumo fantasma que tienen algunos vehículos y dejan la batería a cero cuando el coche no se mueve en unos cuantos días, 2, 3, 4 o 5 días, ¿vale? Bien, normalmente cuando un vehículo tiene un consumo que no sabemos de dónde viene, o si queremos asegurarnos si tiene o no tiene consumo, lo lógico es conectar un amperímetro en serie con la batería, de acuerdo, de esta forma. Pero claro, esta forma es una forma de proceder errónea. ¿Por qué? Esto lo podríamos hacer en un circuito en una vivienda, ¿vale? Para medir la corriente que circula, pero en los coches no. En los coches el coche tiene muchos elementos que cuando, o sea, tocando lo que sea, una borna, un fusible, quitando fusible, volviéndolo a poner, podemos despertar algún módulo y empieza a consumir corriente. Entonces no nos conviene despertar a nada, ya que se trata de medir la corriente cuando está el coche durmiendo. Entonces no nos conviene pues quitar la borna, volver a conectarla en serie con esto. Entonces podríamos despertar algún módulo y entonces ya no sabríamos realmente cuál es el consumo, si es por culpa de ese módulo que se ha despertado o no, es otra cosa, ¿de acuerdo? Entonces nos podemos liar más. Por eso este método queda descartado en los vehículos. Bien, entonces, ¿de qué forma podríamos hacerlo? Para medir si tiene consumo o no tiene consumo. Pues, por ejemplo, pues en vez de utilizar este amperímetro, vamos a utilizar una pinza amperimétrica, ¿no? Pues conectamos aquí en el cable de esta batería, cable negativo, por ejemplo, pues pongo la pinza y ahí es cuando me va a dar el consumo fantasma que tiene el vehículo. Lo que fuera, 2 amperios, 3 amperios, 4, lo que fuera, ¿vale? Pero se ven en la pinza amperimétrica. Vale, muy bien. Pues ya tenemos comprobado que el coche tiene un consumo fantasma. ¿De acuerdo? Tiene un consumo fantasma, pero obviamente no podríamos abrir las puertas ni nada. Simplemente el capó abierto y la cerradura del capó, si tiene algún sensor de apertura cierre, pues vamos a cerrar esa cerradura, también la vamos a cerrar para que el coche se crea que está el capó también cerrado y se duerman todos los módulos, ¿no? Y no genere un consumo de corriente, ¿no? Toda esta medida se hace con el coche dormido. Dormido me refiero, todos los módulos están en el sleep mode, quiere decir que están en modo de ahorro de energía, ¿vale? Bien, medimos el cable de la batería y encontramos que tiene un consumo 2, 3 amperios o lo que fuera, ¿vale? ¿Y qué hacemos? ¿Cómo sabemos de dónde procede ese consumo? Si procede de un solo circuito o de varios circuitos que suman esa corriente, ¿no? Puede ser un módulo, un consumo de un módulo, de un circuito, o puede ser de varios circuitos que están consumiendo. Y la totalidad de la corriente de un circuito y otro, como las corrientes se suman, la corriente se suma, pues harían ese consumo grande de 2 o 3 o 4 amperios que dejarían, si es verdad, que dejaría la batería pues vacía en pocos días. Bien, entonces, ¿cómo hacemos la búsqueda del circuito responsable de ese consumo? Pues, pues se nos hace difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque para saberlo y utilizando la pinza amperimétrica, pues tendríamos que ir buscando los cables de alimentación de todos los módulos de los coches, de todos los circuitos del coche, uno por uno. Y no parece ser que es una idea inteligente, ¿no? No es una manera inteligente de proceder. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues hay unas tablas por ahí, que alguna empresa de por ahí pues han hecho un estudio, ¿vale? Y que se encargan de la fabricación de los instrumentos de medida, pues han hecho unas tablas que nosotros nos podemos aprovechar de esas tablas, ¿no? Y esas tablas son estas de aquí. Bien, esto es una tabla de varias que hay por ahí, ¿vale? Es una tabla de varias. Entonces, el método que propongo yo, por lo menos, uno de los métodos que propongo es medir
la tensión de la caída de tensión que tienen los fusibles entre este punto y este punto. Medir la caída de tensión. Bien, esta tabla lo que nos representa es, aquí son los fusibles dependiendo del color, porque cada color significa un amperaje. El gris pues tiene 2 amperios, el violeta 3 amperios y así, ¿no? Hasta el verde, que son 30 amperios. ¿Qué tipo de fusible es este? Pues este fusible se llama mini fuse, ¿vale? O fusible mini. ¿De acuerdo? Fusible mini. Todas estas tablas solamente para los fusibles mini que estemos midiendo. Si estamos midiendo un fusible estándar, pues tenemos que buscar la otra tabla, que la hay también, de un fusible, de los fusibles estándar también, y tiene pues su gama de amperaje, como este. Bien, entonces el método sería medir la caída de tensión en el fusible responsable, o sea, buscamos en los fusibles, cuando encontramos una caída de tensión, vamos a imaginarnos que la caída de tensión de este fusible, que es rojo, que es rojo, tiene una caída de tensión de 0,5 milivoltios, con el voltímetro medimos, y medimos entre este punto y este punto, y nos sale 0,5 milivoltios. Entonces nos vamos a la columna roja, esta, del fusible rojo, y el 0,5 voltios que nos ha dado, y llegamos a la conclusión de que este fusible lo está recorriendo una corriente de 67 miliamperios. Aquí está. Aquí lo que nos está poniendo, aquí está poniendo circuit current across fuse, o sea, la corriente que atraviesa el fusible. ¿De acuerdo? La corriente que atraviesa el fusible. Entonces, para 0,5 milivoltios que hemos encontrado, deducimos que ese fusible en ese momento lo estaba recorriendo una corriente de 67 miliamperios, ¿vale? O 0,067 amperios. ¿De acuerdo? Bien, esto es una forma de medir, de ver qué circuito está funcionando y está consumiendo mucha corriente, de esta forma. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer nosotros? Pues simple, es muy simple. Vamos aquí, cogemos nuestro voltímetro, ¿de acuerdo? Nuestro voltímetro, y vamos a explicar el por qué este método y en qué se basa este método, ¿vale? Lo voy a explicar de forma muy rápida para que no se haga muy largo el vídeo, ¿vale? De una forma muy rápida. Un fusible, esto es un fusible, ¿de acuerdo? Bien, esto es un fusible, ¿de acuerdo? Con su funda y tal, ¿no? Pero yo voy a hablar del material conductor, que es este de aquí, ¿vale? Este es el material conductor, esta es la parte que se inserta, ¿vale? Y esto, eso es, aquí esto es el hilo, digamos, de protección, que se funde cuando se supera el calibre de este fusible, ¿no? Entonces, este fusible tiene un material, y cualquier material tiene su resistencia. Cualquier material tiene una resistencia, por muy pequeña que sea, ¿vale? Cualquier material tiene su resistencia. Entonces este método se basa en eso. Se basa en eso. En la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice, perdón, la ley de Ohm nos dice que la tensión es igual que la resistencia por la corriente, ¿verdad? Entonces, si nosotros medimos entre este punto y sabemos que la corriente entra por aquí, por ejemplo, entra por aquí, atraviesa este fusible por aquí y sale por aquí, pues entonces en su recorrido, la corriente está en su recorrido, pues se ha encontrado una oposición al paso de la corriente, una resistencia, ¿vale? Una oposición de este material, porque cualquier material conductor siempre pues se opone cualquier material se opone al paso de la corriente, y eso es lo que llamamos nosotros resistencia. Pues por muy baja, vamos a suponer que la resistencia de este material es R, ¿vale? Es R. La corriente que atraviesa este fusible es I, ¿de acuerdo? Y la tensión que medimos, la caída de tensión, porque como sabéis, una resistencia cualquiera, cuando medimos entre la tensión en sus extremos, esa tensión la llamamos caída de tensión, ¿vale? Siempre es caída de tensión en una resistencia, ¿vale? Caída de tensión.
Perfecto, pues tenemos la caída de tensión, que es V. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, este método se basa en la ley de Ohm. En la ley de Ohm. Simplemente en la ley de Ohm. ¿De acuerdo? Tenemos una resistencia. Cuando la atraviesa una corriente, se genera una tensión V que me da el voltímetro. Entonces medimos, como he dicho antes, el ejemplo de antes, hemos encontrado 0,5 voltios. Entonces ya tengo aquí 0,5 voltios, ¿no? Y este material sabemos, pues vamos a suponer este recorrido de aquí, vamos a medir un trabajo minucioso de chino, los que han calculado la resistencia de este fusible, pues han hecho un trabajo verdaderamente, pues trabajo de chinos, ¿no? Saber cuál es la resistencia por donde se supone que la corriente pasa, si el recorrido exacto de la corriente, ¿no? Porque no es lo mismo recorrer todo el fusible que recorrer parte del fusible, ¿no? No es lo mismo. Entonces la resistencia, pues claro, vamos a suponer una resistencia cualquiera y vamos a suponer que la resistencia es 0,003 ohmios, ¿no? 0,3 ohmios. Esto es la resistencia del material. Ese fusible tiene una resistencia de 0,003 ohmios. Pues nada, nos vamos a la ley de Ohm y calculamos la intensidad que recorre el fusible aplicando la ley de Ohm. Y es igual a V partido por R es igual a 0,5 partido por 0,003. Y esto nos da una corriente de 166 amperios. Aquí me he pasado con la resistencia, muy poca resistencia, vamos a suponer que es 0,3 directamente, ¿vale? 0,3, ¿vale? Entonces, la corriente que recorre este fusible sería 0,5 partido por 0,3, sería 1,66 amperios, ¿de acuerdo? Y pongo aquí 1,67, ¿vale? 67 amperios. 1,67 amperios. Vamos a suponer, estoy suponiendo la resistencia de este fusible, que no tengo ni idea qué resistencia tiene. Eso hay que medirlo, ¿vale? Con el ohmmetro y claro, hay que hacer muchas cosas para saber exactamente la resistencia o suponer algo, ¿de acuerdo? Entonces ya calculamos la intensidad. Pues entonces esa tabla más o menos se basa estudiando la resistencia del fusible en cuestión, la resistencia y el voltaje que te da. Entonces, dependiendo del voltaje que te da y sabiendo, esto sería una constante de ese fusible, sabiendo que el fusible tiene esa resistencia, entonces sacamos aquí una función, ¿cuál? Que I es igual a 1 partido por R por V. Esto sería como una constante, porque esto no cambiaría para este fusible, sería una constante, y la variable sería el voltaje que estamos midiendo. Entonces decimos que la intensidad es función del voltaje, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque su resistencia, la resistencia de este fusible es la misma, ¿de acuerdo? Es la misma. ¿De acuerdo? Entonces esta tabla se ha hecho de esta forma, ¿vale? Se ha calculado la intensidad de esta forma. Aquí hemos sacado 1,67, no sé lo que me ha dado antes. Vamos a ir a la tabla. Esta tabla me ha dado 67, mira, nos hemos pasado, 67, o sea que la resistencia es más grande de la que hemos puesto, ¿de acuerdo? Entonces son 67 miliamperios lo que recorre ese fusible, ¿de acuerdo? Bien, entonces ya he explicado el método que utiliza esta tabla para tener más o menos la idea de dónde ha salido esta tabla, o sea que tú la has cogido para o sea, yo no he cogido esta tabla porque me ha gustado, porque tiene muchos colores, ¿no? Esta tabla pues se ha hecho después de un gran trabajo de unos profesionales, que están profesionales de instrumentación técnica, ¿vale? De instrumentación. O sea, que han hecho muchísimos estudios de los fusibles y tal para poder, claro, fabricar los instrumentos, ¿de acuerdo? Bien, pues de eso se trata, de la ley de Ohm simplemente, ¿de acuerdo?
Pero lo difícil, ya lo he comentado, es la resistencia, conocer la resistencia de cada fusible. Entonces ellos ya lo han calculado y según eso, pues han sacado esas tablas directamente, ¿vale? Esas tablas directamente. Podríamos calcular nosotros la resistencia, podríamos calcularla, pero bueno, eso no es el tema. Bien, entonces, una vez tenemos esto claro, ¿qué vamos a hacer? Esto ya era para explicar por qué vamos a utilizar esa tabla, ¿no? Pues entonces ahora de lo que se trata es medir todos los fusibles que tenemos en el vehículo. Ya sean fusibles que están en el interior o en la parte del vano motor, me da igual. Pero voy a medirlos todos hasta encontrar el fusible que lo atraviesa esa intensidad que encontré con la pinza amperimétrica cuando medí la batería. ¿De acuerdo? Bien. Recordaros que con la pinza amperimétrica hemos encontrado, vamos a suponer, hemos encontrado 2,8 amperios o por ahí, ¿no? Vamos a suponer, ¿no? 2,8. Entonces voy a ir midiendo las tensiones entre estos puntos, entre este punto, voy a coger color rojo, este punto y este punto, mido con mi amperímetro, con el voltímetro y me da una tensión. Imagínate que este no me da nada, 0 voltios, este también me da 0 voltios, este 0 voltios, mido todo y llego a este fusible, mido aquí y aquí me encuentro con que tiene pues 4,8 milivoltios, ¿vale? Por ejemplo, es un ejemplo que pongo. 4,8 milivoltios. ¿Y qué hago ahora? Entonces ya he encontrado un circuito que tiene una tensión considerable, en milivoltios, pero esto me indica que aquí está pasando una corriente. Voy a la tabla. Pues voy a la tabla. Tengo 4,8 voltios. En la tabla busco 4,8 voltios. El fusible, recordad que es un fusible verde. Aquí está, 4,8 voltios. ¿Vale? Esta línea mía. Y el fusible verde, ¿dónde está? Es el último, ¿no? Pues tenemos una corriente, fijaros, 2,6 amperios. 2,6 amperios. Pues fíjate, ya casi he dado en el clavo. Ya tengo que este fusible consume 2,6 amperios. Según la tabla, según este método, ¿vale? Consume 2,6 amperios. Ya he encontrado el fusible responsable. Ahora, ¿qué hago? Pues simplemente quito el fusible, por ejemplo, quito el fusible y miro si sigue pasando esa corriente o no pasa esa corriente. Seguramente no va a pasar. Quitando este fusible con la pinza perimétrica, pues a lo mejor vamos a encontrar 0,2 amperios. Ya está. 200 miliamperios, que son muy poca corriente, ¿vale? Entonces ya tenemos el fusible responsable, ¿vale? Muy bien, muy bonito. ¿Y ahora qué hago? Pues ahora es el momento de ir al esquema eléctrico del vehículo en cuestión, al esquema eléctrico. Tenemos que ir a este esquema eléctrico del vehículo y buscar el fusible. Y ese fusible pertenece a un circuito que estaría alimentando a algún componente, obviamente, ¿no? Vamos a imaginar o a suponer que ese fusible, supongo que es de 30 amperios porque es verde, ¿vale? Ese fusible está alimentando una controladora, un módulo de control. Vamos a suponer con un módulo de control de un motor, ¿vale? ¿Por qué? Porque en el esquema así viene. El fusible ese de 30 amperios, ¿vale? Que tiene cogida aquí vamos a suponer que esta es la batería, batería viene hasta el fusible y aquí va el fusible, ¿de acuerdo? Fusible, y este cable pues está alimentando un módulo pues ECM, por ejemplo, módulo del motor, controladora del motor, ¿vale? Este es el positivo que alimenta el motor, ¿de acuerdo? El módulo del motor. 30 amperios. ¿Qué decimos entonces? Ya he encontrado el circuito responsable. ¿Quién es el circuito responsable? Pues directamente es la controladora. Porque este cable, según este esquema, pues solamente alimenta a esta controladora. Aquí está. ¿De acuerdo? Si hubiera una derivación por aquí, una derivación que va a otro sitio, pues estaría señalada y tendríamos que ir a acudir a esa parte del circuito, el otro circuito. ¿Vale? Pero vamos a simplificar la cosa. Aquí no hay ni derivación ni nada, simplemente se alimenta este módulo. Pues ya está, ya hemos dado con el fallo. Este módulo está consumiendo cuando debería estar durmiendo.
está trabajando cuando debería de haber estado o entrado en el modo Sleep Mode. ¿De acuerdo? Pues os recuerdo que el vehículo, cuando se cierra y pasa un tiempo, pues se apagan todos los módulos, pues duermen, entran en el modo ese que he dicho antes, Sleep Mode. Se duermen para no consumir la batería. Se llama pues la gestión energética del vehículo. Pues entra en el modo se duermen los módulos y así no consume. Pero este módulo, por algún motivo, está consumiendo y no ha entrado no ha dormido. Con lo cual este módulo tiene algún fallo. ¿Vale? Y ya hemos encontrado el responsable y se tiene que proceder a la sustitución del módulo o buscar una alternativa, porque si el módulo se pregunta al módulo, que son caros, no son baratos los módulos, imagínate que te dice son 3.000 euros. Pues 3.000 euros o 3.500 dólares, pues eso es un dineral que uno se lo tiene que pensar, ¿vale? Entonces, si solamente se trata de que este módulo no se duerme, pues a lo mejor conviene hacer aquí, pues manejar este cable, pues, y hacer, yo qué sé, hacerle no sé, pues, un interruptor para apagarlo antes de cerrar el coche, pues apagarlo, ¿no? Manualmente. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente. Entonces ya hemos encontrado el fallo de esta forma. Fijaros que una tabla de estas, simplemente tenemos que medir la tensión en los fusibles, y si encontramos alguna tensión considerable, considerable me refiero a esto, hasta 5 milivoltios, perdón, entonces buscamos el fusible, el color del fusible, seguimos la columna suya y sacamos la corriente que lo atraviesa. Entonces encontramos que la corriente es una corriente de 2,6 amperios, es muy considerable esa corriente, con lo cual ese es el foco del problema. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí este vídeo. Este es el método que me ha parecido a mí y que merece la pena. Es una forma de encontrar muy fácil, muy simple, de encontrar el consumo fantasma que hay por ahí en los vehículos. ¿De acuerdo? Ocurre también cuando uno cambia de autorradio, pone una radio nueva y tal y cual, sobre todo si tiene los módulos del CAN bus y tal, pues a lo mejor no es compatible al 100% con el CAN bus del sistema del coche, y lo que hace, pues esa radio pues empieza a consumir. Se dan muchos casos de eso, ¿vale? Bien, pues hasta aquí este vídeo. Cualquier cosa, cualquier comentario, pues me lo escribís, ¿de acuerdo? Me lo escribís en la zona de comentarios, ¿de acuerdo? Pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.